Bueno, abrimos una nueva entrevista en Arriba Gente y recibimos a la doctora Victoria Lafluf, su directora del Hospital de la Mujer, Paulina Luisi, que funciona en el complejo hospitalario Pereira Rosell, para conocer más detalles sobre algunos de los resultados del último informe de gestión y análisis de los indicadores del Hospital de la Mujer, que dan cuenta de una disminución de embarazos en adolescentes y también una disminución de la mortalidad infantil. Para eso es que vamos a estar conversando entonces con la doctora. Gracias por estar con nosotros y compartir esta información. ¿De cuánto fue el descenso del embarazo adolescente? ¿Fue sostenido? ¿Y a qué causas podemos atribuir este descenso? Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos. En realidad te cuento, en el hospital y en línea un poco con lo que son las líneas del Ministerio de Salud Pública, se viene trabajando fuertemente en el trabajo especialmente con las adolescentes. La disminución del embarazo en las adolescentes es uno de los objetivos centrales que hemos venido trabajando y hemos podido comprobar este año 2017 que hubo un nuevo descenso en los porcentajes de mamás adolescentes. Te cuento, en la natalidad en el hospital, los nacimientos con respecto al año anterior bajaron un 10%, pero en la población adolescente tuvieron el doble de la incidencia, es decir, bajaron un 20%. Está situado hoy en un 23% de los nacimientos. De madres adolescentes, cuando hablamos de madres adolescentes, ¿de qué edades hablamos? Y estamos hablando del rango, en realidad, entre 10 y 19 años, o sea, menores de 19 años, ya 19 es adulta, si bien hay dos rangos etarios, que es de 10 a 14 y de 15 a 18. ¿La disminución fue pareja en esas dos franjas? El porcentaje de las adolescentes más chiquitas que tienen embarazos es un porcentaje muy, muy bajo, de 2%, o sea que en general cuando estamos hablando de estas cifras, el impacto, el 98% estamos hablando de las adolescentes más grandes, que son las adolescentes que cursan en general un embarazo. Bajó también, tú decías, la tasa de natalidad del hospital. ¿Esta cifra de la disminución del embarazo adolescente tiene que ver directamente con esta disminución o con también el resultado de otras acciones? Y bueno, va en línea con lo que es la realidad de nuestro país. La natalidad viene en descenso. En el hospital nacen aproximadamente unos 7.000 niños al año. Y bueno, este último año tuvimos un poquito más de 700 nacimientos menos. En las adolescentes es el porcentaje que te comentaba, es el doble, o sea, el doble de la incidencia. Y en realidad eso obedece a que se ha hecho también institucionalmente un trabajo específico. Las adolescentes, tanto en su control del embarazo, en policlínica, como una vez que ingresa al hospital, se brinda una asistencia con un equipo tanto médico como no médico, con un enfoque distinto, con una capacitación y una experiencia distinta en el trabajo específico con las adolescentes. Cuando llegan al hospital tienen una sala especial para su ingreso, para su internación, en la que además se trabaja mucho la conserjería después en salud sexual y reproductiva y bueno, tratando de conversar un poco y asesorar en lo que son los métodos anticonceptivos también para evitar el segundo embarazo adolescente, ahí también hubo que es otro de los aspectos tan importantes en lo que hay que trabajar, ¿no? También hubo una disminución en este último año importante. En realidad creemos que las acciones se van a ir viendo con el correr del tiempo, porque es una de las cosas en las que venimos trabajando mucho en los últimos 2 o 3 años, pero entendemos que se comprueban cifras que dan cuenta de ese trabajo, tanto en la maternidad del Pereira Rosell como en toda la institución y bueno, a nivel país. Esta realidad que se vive y que ustedes plantean, bueno, con orgullo en el Hospital Pereira Rosell, se está dando también en otros hospitales. Es la mayor maternidad del país, ¿no? Pero se está reproduciendo también en otros puntos del país. Y entiendo que sí, en las cifras presentadas hace poquito, en el final del mes de febrero, por el Ministro de Salud, la línea del descenso del embarazo en mamás adolescentes, en mujeres adolescentes, se viene dando en la mayor parte de las instituciones. En algunas instituciones la población usuaria, esas mamás adolescentes pueden ser más que en otras, pero es una tendencia país. Bueno, que nosotros con orgullo desde la maternidad del hospital podemos decir que lo hemos podido comprobar en este último informe. ¿En qué situación llega una mamá adolescente?
Las mamás adolescentes, a veces al contrario de lo que nosotros pensamos o de lo que se tiende a pensar, la mamá adolescente en general viene acompañada. Viene acompañada por una pareja o viene acompañada por su familia, que incluso la puede acompañar como todos los nacimientos, ingresa al parto. Las mamás adolescentes, te cuento que otra de las cosas que vimos es que también tienen cifras de control por encima, un poquito por encima los porcentajes de lo que son los controles en general. En los últimos años, del 2014 ahora hasta la fecha, hasta el 2017 que cerramos el informe, hubo un aumento del 10% más o menos en cuanto a las mamás que tenían más de 6 controles en su embarazo, que es un poco la pauta para decir que el embarazo está bien controlado en cantidad. Las mamás adolescentes, el porcentaje hoy en día es casi del 80%. Las mamás adolescentes se controlan, es el porcentaje mayor aún que las adultas. Las mamás adolescentes también, las mujeres adolescentes no solamente se controlan más, sino que la cifra de cesáreas también resulta ser una cifra menor. Las cifras de prematurez son menores, incluso son iguales, en algunos casos menores a los años anteriores en relación a esa población específica. Así que en realidad la mamá adolescente viene al hospital en general controlada, acompañada, y bueno, la idea es, como te decía, trabajar también, aprovechar esa instancia para trabajar con ella en el hospital, para bueno, también generar a veces un análisis, tal vez analizar un poquito el proyecto de vida, para reconsiderar o de repente postergar el proyecto de un posible hijo, un segundo hijo o tercer hijo en el caso de... Sí. Algo que hablábamos un poquito antes de empezar la nota, ¿qué incidencia tiene en todo esto la interrupción voluntaria del embarazo? Hablando de cifras, hay muchos factores que seguramente afectan, como tú lo venías narrando, bueno, específicamente la interrupción del embarazo, ¿cómo viene? Es interesante tu pregunta porque además en estos últimos días hubo algunas cifras que estuvieron transcurriendo. Nosotros en la maternidad, en el Hospital Pereira Rosell, no hubo, respecto al año anterior, un aumento significativo de las consultas por interrupción voluntaria de embarazo. Te digo, 4% fue el valor, la diferencia entre un año a otro, que no explica, no contribuye a explicar el descenso. ¿No se puede hablar de una tendencia de aumento? No, para nada, para nada. Pero ¿cómo influye esto, de todas maneras, en la baja, puede haber generado de todas maneras, aunque todavía no confirmemos que sea una tendencia, ¿no?, de un aumento de la interrupción voluntaria, puede haber tenido influencia sobre la baja de la natalidad y quizás sobre la baja de los partos adolescentes, digamos? No, en realidad las interrupciones voluntarias se dan a todas las edades, no se dan específicamente en población adolescente, se dan mucho también en mujeres adultas que eligen, toman esa decisión y la mantienen. Así que en realidad no es una tendencia en realidad en los últimos años, es una cifra que se mantiene estable y no es mayor en las pacientes adolescentes. O sea que no explica el descenso del segundo embarazo. Como te decía, que es mucho mayor incluso que en la población, en los nacimientos en general. ¿La baja de los nacimientos explica también la baja de la mortalidad infantil al nacer menos niños? Bueno, la mortalidad infantil, en realidad la mortalidad neonatal, que es en este caso que contribuye, por supuesto, a la mortalidad infantil. En nuestro caso, en el hospital, trabajamos sobre todo con los menores de 28 días, que son los neonatos. La mortalidad neonatal tiene muchas causas. Está vinculado sobre todo a factores relacionados con el cuidado del embarazo y del parto. Es decir, que cuando hablamos de las causas que contribuyen al descenso, estamos hablando no solamente de acciones que se hacen en el hospital y que están vinculadas a las pautas asistenciales, a la capacitación y al equipo técnico que tenemos, al equipamiento médico y a la planta física, que incluso se ha cambiado mucho. Tiene mucho que ver con lo previo, tiene que ver con el control del embarazo, con el trabajo en prevención que se hace previo a llegar al nacimiento. Así que en realidad los factores principalmente vinculados a la disminución de la mortalidad son una sinergia entre todo, ¿no?, entre ese control y ese momento del nacimiento en el que podemos darle las mejores garantías a esa mamá. Las principales causas que hoy en día explican el descenso de la mortalidad neonatal son las malformaciones congénitas y la prematurez, que son las principales dos causas. Una cosa muy importante para nosotros es que se ha disminuido mucho, prácticamente no hubo casos el año pasado de muertes neonatales por lo que se llama el síndrome hipóxico isquémico, que es la asfixia del recién nacido.
que hace muchos años era una causa importante y hoy en día, justamente vinculado a las condiciones de ese nacimiento, de ese parto, de esa cesárea, prácticamente no acontecen. Queda trabajar entonces sobre el pesquisamiento de posibles enfermedades previas al nacimiento que ya estén presentes y también entonces a los cuidados para que no nazca un bebé de forma prematura. Exacto. La prevención de la prematurez, los controles prenatales y bueno, en realidad una de las cosas que ya que me lo preguntás, una de las cosas que vimos este año también y que tiene que ver con el control es la disminución importantísima de mamás que tienen un diagnóstico positivo para sífilis, que hace unos años atrás también era un problema muy grande y que es otro de los objetivos principales que monitoreamos. Respecto al año 2013 hubo un 30% menos de mamás que llegan al momento del nacimiento con un diagnóstico positivo. Y en el caso de los recién nacidos que finalmente tengan un diagnóstico positivo, es menos de un 0,6%. O sea, bajó en un 50% respecto en los últimos años, de acuerdo a las cifras del 2013. O sea que también eso tiene que ver justamente con el control, con la prevención, con el diagnóstico y los tratamientos oportunos. ¿Qué pasa con las cesáreas? Por ahí tú lo dejabas entrever, que bueno, también el Hospital Pereira Rosell trabaja con una media inferior a la del país, pero igual estamos por encima un poco de las recomendaciones internacionales. Al menos eso es lo que surge un poco a nivel popular sobre el tema cesáreas, que es un tema de preocupación, ¿no? La alta incidencia. Sí, en realidad en la maternidad del hospital las cifras de cesárea están en los últimos años en el entorno del 28-27%, que está por debajo de la media nacional. En algunas instituciones los valores llegan a ser mucho más altos. Igual una de las cosas importantes y que estuvimos trabajando mucho estos días y hablando incluso en el trabajo interno, porque siempre pensamos que es una cifra que no va a poder descender mucho más, pero queremos que siempre, hay que seguirlo analizando y hay pautas asistenciales establecidas y las indicaciones para la realización de una cesárea están claramente especificadas. Pero una de las cosas importantes que hay que aclarar es que la cesárea, cuando está bien indicada, es importante que se realice. Es decir, lo que tratamos de evitar es la cesárea electiva, la cesárea por elección sin una indicación médica. Pero cuando tiene una indicación médica es importante que sea realizada oportunamente. Pero muchas veces se cuestiona, ¿no? Que esa indicación médica sea al lugar, es uno de los cuestionamientos. Es uno de los cuestionamientos. Una de las cosas que estamos trabajando en el hospital es en el miedo al dolor, en el miedo al parto. Porque una de las cosas que influyen a veces en la cesárea, en el pedido de una cesárea en relación a un parto, tiene que ver con el miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a pasar por este proceso. Bueno, no solamente que se hacen lo que es las clases, lo que llama habitualmente las clases de parto, que es ese asesoramiento previo, sino que también se trabaja específicamente con esas mujeres que expresan ese miedo o ese aviso de yo no quiero un parto. Así ya tenemos que terminar. ¿Hay analgesia disponible para las madres en el Pereira Rosell? Hay analgesia disponible, se viene trabajando en eso en los últimos años. ¿Es fácil el acceso? Porque hace algunos años ya está disponible, pero se cuestionaba que era difícil acceder, ¿no? Se está trabajando en eso, han ido ampliando la disponibilidad. Las pacientes también lo comienzan a demandar, lo cual para nosotros eso es bueno. Quiere decir que también sabiendo que está disponible se empieza a pedir y en realidad con el apoyo también de Facultad de Medicina, eso es una de las cosas que hemos venido trabajando y que se ha ido extendiendo. Muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Bueno, cerramos por acá la entrevista con la doctora Victoria Lafluf, subdirectora del Hospital de la Mujer, que funciona en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, con estos datos alentadores de la baja en el embarazo adolescente.